En nuestra clase de literatura española hemos leído muchos libros de movimientos literarios diferentes del país de España y de los países hispanoamericanos. Estos movimientos me interesaban mucho en nuestra clase, pero lo más interesante para mí era lo del romanticismo. Escritores famosos del siglo XIX que estaban opuestos a los clasicistas de los siglos anteriores. En vez de lo universal, adoptaron ideas derivadas en su propia vista política y sus propias ideas. Eso se llamaba subjetivismo. Y sus caracteres no dependieron en ideas o formularios clásicos. En España, en este siglo, del siglo XIX, después de Napoleón, había mucha batalla política entre gente que quieren restaurar el rey español, Fernando VII, y los que querían quitárselo y adoptar una constitución con leyes y una república independiente de lo pasado. Esa fisura en la política, de esa fisura desarrollaron dos escuelas diferentes de romanticismo. Uno más basado, como dicen, en las tradiciones de España y otro más liberal, que querían oponerse a las tradiciones para desarrollar una república, ideas más liberales, la libertad, así como eran en otros países, en otras partes de Europa, en los Estados Unidos, y también lo que estaba pasando en las repúblicas de Sudamérica. Vamos a estudiar aquí dos tipos de romanticismo, un ejemplo de lo tradicional y otro de lo liberal. Primero comenzamos con lo tradicional. En el trabajo y la obra, pues, de Duque de Rivas, Ángel de Saavedra. Don Saavedra, Duque de Rivas, tiene un poema, en sus romances históricos, que se llama Alcázar de Sevilla. El Alcázar de Sevilla es el castillo que construyó Pedro el Cruel en el siglo XIV, creo, el siglo XIV. En este sistema no estaba basando en ideas de los romanos y griegos, pero sacó de las leyendas de su propia España, de la España medieval, para desarrollar un carácter, Pedro el Cruel, y también otro carácter, personaje, que se llama Fadrique, que era el hermanastro de Pedro. En los dos caracteres vemos unos celos, ideas de los románticos, celos, amor, María de Padilla, el amante de Pedro, todos están aquí en la leyenda de, pues, el asesinato de Fadrique por Pedro. Y vemos aquí cómo se usa la historia en vez de los clasicistas. Aquí vemos el noble Fadrique, la imagen, el mejor de sus hermanos, Norma de los caballeros y Maestre de Santiago. Maestre de Santiago, un club social, pues, de los religiosos, los ricos religiosos en España en esa época. Pero sigue, porque Pedro lo invita al castillo, pero no siendo noble, está traicionando a su propio hermano. Aquí vemos donde varios hombres de armas, vestidos de doble hierro, paseándose guardaban de la escalera de ingreso, cuando a uno de los balcones, como aparición de infierno, el rey se asoma gritando: matad al maestre Maceros. Esa traición es un símbolo de Pedro como cruel, pero también como la inocencia de Fadrique, es ejemplo de la nobleza. Y basando como en la nobleza de los reyes medievales, ese tema de romanticismo
de Duque de Rivas, porque quería justificar en el siglo XIX que siguen con reyes, con la corona, en vez de quitárselo como habían en Francia. A diferencia de lo tradicional, diferente que los tradicionalistas eran los liberales. Un ejemplo, como dije, José de Espronceda, que basó su obra también en el movimiento romántico, pero con temas muy diferentes. En vez de temas de la historia de España medieval, como utilizaron los tradicionalistas, basó en historia del otro, ¿no? De personajes dentro de la literatura, dentro de la historia, pero fuera de sistemas de poder en España. Un ejemplo es el pirata que navega a los océanos explorando nuevos mundos. Y ese pirata es el ejemplo, es ejemplado el liberalismo, ¿no? Y deseo para la libertad y dentro del siglo XIX. Aquí tenemos la palabra de canción de pirata. Navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pedones 100 naciones a mis pies. Ese pirata es el símbolo. Ese pirata no está dependiendo, no está basando su poder en los poderes antiguos ni en el poder de la corona española. Está basado en su propio esfuerzo. Y esa es base del romanticismo liberal que vemos en José de Espronceda. Así es, dos tipos de romanticismo en España en el siglo XIX, los dos interesantes, los dos lindos y los dos así aprendemos en nuestra clase de español. Gracias.